Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. El fantasma del hospital, la escalofriante venganza del paciente olvidado. Cierro los ojos y recuerdo cada pasillo en la oscuridad. Pienso en cómo llegué a vivir esa experiencia en el hospital, donde los murmullos se extendían como un susurro colectivo. Todo comenzó cuando se empezó a correr la voz sobre una presencia extraña. Aseguraban que un hombre caminaba en la madrugada cerca de la sala de emergencias. Era un rumor que se filtraba entre enfermeras, camilleros y vigilantes. Muchos decían que era un loco que se colaba para refugiarse del calor. Otros, que era un paciente extraviado. Pero el terror que leía en los rostros de mis compañeros indicaba algo distinto. Una noche, durante mi guardia, escuché ruidos en el pasillo que conduce a los ascensores. Pensé que algún paciente había salido de su habitación. No era inusual encontrar personas deambulando por el hospital, sobre todo en las horas más quietas. Caminé despacio, usando la linterna de mi teléfono para no despertar a otros enfermos. Entonces, escuché un ligero susurro. No entendí las palabras, pero el tono me produjo escalofríos. Di la vuelta en una esquina y vi a un hombre parado junto a la pared, con la mirada hacia el techo. Estaba vestido con una bata de hospital. Me quedé frisado. Traté de hablarle, pero él se esfumó en cuanto parpadeé. No escuché pasos, no lo vi retroceder. Simplemente desapareció ante mis ojos. Pensé que era mi imaginación. Tal vez estaba agotado, pero no pude sacarme esa escena de la cabeza. Al día siguiente, le pregunté a una compañera si sabía de algún paciente con esas características. Me contestó que no había ingresos recientes que coincidieran con mi descripción, pero con un hilo de voz me confesó que ya varios lo habían visto. Me miró con ojos angustiados y dijo que era mejor no hablar del tema. A la noche siguiente, atendí una emergencia en la sala de cuidados intensivos. Un doctor de apellido Fernández necesitaba ayuda con un paciente que acababa de llegar tras un accidente de tránsito. Cuando acabamos de estabilizarlo, me fijé en el reloj. Eran casi las 3 de la mañana. Salí al pasillo para buscar algo de beber. Esa zona del hospital es larga y oscura, iluminada solo por unas luces de neón parpadeantes. De pronto, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Allí estaba él de nuevo, parado al fondo, cerca de una puerta de servicio. No se movía. Intenté acercarme, pero el teléfono se me resbaló de las manos. Al recogerlo, el hombre ya no estaba. Un médico pasó cerca y me vio con la cara desencajada. Pensó que algo me ocurría, pero no quise explicarle. Solo me levanté, me sacudí el uniforme y continué mi trabajo. Esa noche casi no dormí cuando por fin regresé a casa. Al tercer día, varios compañeros hablaban en voz baja de cómo habían visto a un hombre con la bata sucia y la mirada perdida, merodeando por las salas en la noche. Una enfermera llamada Lucía, que llevaba 20 años de servicio, dijo que algo similar había pasado hacía tiempo. Contó que, en aquel entonces, una paciente murió en circunstancias extrañas. Después de su muerte, muchas personas decían verla en los pasillos, pero, con el tiempo, todo cesó y nadie volvió a mencionar el tema. Ahora parecía que la historia se repetía, pero con un hombre desconocido. Lucía sospechaba que había muerto en el hospital. Explicó que cuando alguien muere de manera injusta, su espíritu puede quedar atrapado y vagar en busca de sosiego. Yo no sabía si creer en esas cosas. Siempre me consideré alguien práctico, pero, conforme avanzaban los días, era evidente que algo raro sucedía. Tuve otro encuentro la semana siguiente. Fui a la sala de descanso a buscar un informe para el doctor Peralta. Había escuchado un crujido metálico. A veces, las tuberías hacen sonidos en la noche, pero ese crujir era distinto. Me acerqué a la pared, tratando de localizar el origen. Cuando me volví,
Ahí estaba el mismo hombre. Tenía los ojos fijos en mí y pude percibir algo profundo en su mirada, como si quisiera comunicarme un resentimiento antiguo. Sus manos se movían con lentitud y parecía que quería alzar el brazo para señalar algo. Me quedé pasmado. Traté de reprimir el miedo. Le pregunté si necesitaba ayuda, por qué estaba ahí, cómo se llamaba. No respondió, pero sus labios se movieron como si tratara de pronunciar una palabra. Podría jurar que dijo venganza o algo parecido. El foco empezó a parpadear y luego la luz se apagó por un instante. Cuando regresó, el hombre ya no estaba. Después de eso, me animé a hablar con algunos doctores que hacían turnos nocturnos. Uno de ellos, el doctor Herrera, reconoció haber visto a alguien parecido. Lo describió con detalles similares: la bata vieja, la mirada vacía. También contó que una vez escuchó pasos detrás de él, aunque estaba solo revisando expedientes en el archivo. Tras esa experiencia, empezó a investigar en los registros antiguos. Encontró datos de pacientes que habían fallecido bajo circunstancias dudosas, entre ellos un hombre llamado Salvador. Salvador había muerto en el hospital hacía unos meses. Según Herrera, había signos de una mala práctica. Al parecer, el hombre llegó con un dolor muy fuerte en el pecho. Se trataba de un infarto que no fue bien atendido. Lo retrasaron en emergencias. Los médicos tardaron en examinarlo porque la noche estaba agitada con otros casos y alguien clasificó mal sus síntomas. Cuando se dieron cuenta, ya era tarde. Aún así, en el reporte oficial se consignó una causa natural y se omitió la posible negligencia. El doctor Herrera sospechaba que Salvador rondaba los pasillos para reclamar justicia. Quizás su espíritu estaba atado al lugar donde murió sin recibir la atención adecuada. Varias veces quise confrontar a los superiores, pero sabía que las autoridades del hospital preferían evitar el escándalo. Así que guardé silencio y seguí con mis turnos. El ambiente empeoró cuando algunos residentes empezaron a ver sombras en los cuartos vacíos. También se perdían informes o se movían objetos sin explicación. Una noche, un vigilante salió corriendo luego de encontrarse con la figura de aquel hombre en la entrada principal. Dijo que lo vio deslizándose por el pasillo, sin tocar el piso, con el rostro pálido y los ojos enfurecidos. Lo describió con tanto terror que varios creímos que iba a renunciar. Los rumores se hicieron más fuertes. Algunos médicos planeaban pedir su traslado. Las enfermeras se persignaban al iniciar su turno. Había oraciones y amuletos en los casilleros. La dirección del hospital se enteró de la histeria colectiva y organizó una reunión para tranquilizar al personal. Nos pidieron no difundir chismes que afectaran la reputación de la institución. A pesar de, esa misma noche, ocurrió un incidente que lo cambió todo. El doctor Fernández, quien era muy prevenido, había desestimado las historias. Se quedaba hasta tarde revisando expedientes en su oficina. Pasadas las 2 de la madrugada, se oyó un grito que retumbó por las paredes. Varios corrieron a ver qué pasaba. Encontraron a Fernández tirado en el piso, con la silla volcada a su lado. Temblaba y apenas podía articular palabra. Señalaba la puerta, diciendo que un hombre había aparecido de la nada. Insistió en que lo apuntó con un dedo y pronunció algo que no llegó a entender. Por fin logramos calmarlo, pero estaba pálido y sudado. Después de varios minutos, dijo que el rostro de ese hombre le era familiar. Le recordaba a alguien que atendió de manera apresurada hacía un tiempo. Su expresión cambió cuando notó las similitudes con el caso de Salvador. Esa confirmación provocó que mucha gente se convenciera de que el fantasma existía. Con el paso de los días, otros colegas reportaron sucesos similares: sombras reflejadas en las ventanas, puertas que se cerraban con violencia sin corrientes de aire, murmullos en los baños. Una noche, me tocó un turno doble y fui testigo de algo que me dejó sin aliento. Hacia las 3 de la mañana,
Estaba revisando el carrito de medicamentos cuando sentí un frío que atravesó mi espalda. Al voltear, lo vi frente a mí. Estaba tan cerca que distinguí cada rasgo. Tenía la piel tirante y el cuello con marcas amoratadas, como si hubiera sufrido una agonía intensa. Pero lo peor eran sus ojos. Reflejaban rabia. Solté el contenedor de pastillas y retrocedí. Él alargó la mano. Parecía que quería tocarme o quizás arrastrarme con él. De alguna forma, reuní coraje y grité su nombre. «Salvador», exclamé, esperando que eso lo tranquilizara. No sé de dónde saqué la idea de que llamarlo por su nombre lo haría más dócil, pero por un instante, su expresión cambió a algo cercano al dolor. Abrió la boca y de ella salió un gemido sordo. Luego, su forma se desvaneció. El doctor Herrera me había explicado que, a veces, los espíritus con asuntos pendientes necesitan un tipo de reconocimiento. Saber que alguien entiende su dolor puede ayudarlos a encontrar descanso, o al menos a comunicar su verdad. Pero era evidente que Salvador no se iría con un simple llamado. Su rencor había escalado. Ya no le bastaba con aparecerse y asustarnos. Empezaron a ocurrir fenómenos más fuertes. Un fin de semana, la luz de emergencia falló en uno de los quirófanos. Se fue la electricidad de golpe. Cuando volvieron las lámparas, las camillas estaban desacomodadas. Todo el instrumental se había volcado al piso. Fue un caos. El médico que estaba por iniciar la cirugía salió asustado, asegurando que un hombre empujó las bandejas. Pero las cámaras de seguridad no captaron a nadie. Hubo más incidentes. El archivo de expedientes amaneció con papeles tirados por todas partes. Varias historias clínicas desaparecieron. Nadie entendía cómo ni quién podía entrar ahí, pues es un lugar con llave. Los vigilantes juraban no haber visto a ninguna persona entrando o saliendo. Solo recordaban sonidos raros, como de pasos ligeros. Entonces, la directora del hospital, la doctora Altagracia, tomó cartas en el asunto. Mandó llamar a un sacerdote para bendecir cada piso. Se organizaron oraciones en la capilla interna. El rumor se expandió por la ciudad. Algunas personas del barrio decían que en el hospital había un fantasma buscando venganza. Hasta se comentó en la prensa local, aunque de forma breve. Yo estaba cada vez más inquieto. No podía negarlo. La presencia de Salvador me quitaba el sueño. También me sentía culpable, a pesar de no haber estado a cargo de su caso. Me carcomía la idea de que todos en el hospital teníamos responsabilidad indirecta. La burocracia, el exceso de trabajo y la indiferencia habían creado el escenario para su tragedia. Una noche, decidí hacer algo al respecto. Contacté a un amigo que conocía ritos y limpiezas espirituales. Le pedí consejo. Me habló de la importancia de ayudar a la entidad a expresar su reclamo y recibir alguna clase de reparación. Dijo que tal vez era buena idea encontrar a la familia de Salvador para ofrecerle disculpas o reconocimiento. Quise compartir esta posibilidad con mis compañeros, pero muchos me tomaron por loco. Otros me ignoraron. Unos pocos se mostraron dispuestos a intentarlo, cansados de vivir con miedo. Formamos un pequeño grupo, el doctor Herrera, la enfermera Lucía y un camillero llamado Ramírez. Entre todos, revisamos los archivos para dar con la familia de Salvador. Encontramos la dirección de una hermana suya en un barrio de las afueras de la ciudad. Fuimos a buscarla en la tarde, cuando no teníamos turno. Nos recibió con cierto recelo. Se llamaba Elvira. Le dijimos que éramos del hospital y que queríamos hablar de Salvador. Al oír su nombre, Elvira se tensó. Nos contó que estaba molesta con el hospital porque nunca recibió explicaciones claras de la muerte de su hermano. Supo que llegó con un dolor de pecho y que después de varias horas le informaron que había muerto por un paro cardíaco. Pero nunca se le permitió ver el expediente ni presentar ninguna queja formal. Sentía que había algo oculto. Elvira nos dejó pasar a su pequeña sala.
Tenía una fotografía de Salvador en la pared. Lo reconocí de inmediato como el mismo hombre que me había aparecido tantas noches. Él sonreía en la foto, como cualquier persona viva y plena. Me resultó sobrecogedor compararlo con la figura espectral que merodeaba por el hospital. Le explicamos a Elvira que creíamos que el espíritu de Salvador seguía atrapado. Ella lloró al enterarse de aquellos sucesos. Dijo que su hermano era un hombre tranquilo, que amaba la música y el béisbol. No podía creer que anduviera penando de ese modo. Le pedimos a Elvira que nos acompañara al hospital para realizar una especie de acto simbólico. Queríamos honrar la memoria de Salvador y reconocer el error que se cometió. Ella accedió, con la condición de que la dirección también se hiciera presente. Convencimos a la doctora de organizar una ceremonia en un área apartada, cerca de la capilla. Se anunció como un homenaje a los fallecidos por problemas cardíacos, aunque en el fondo todos sabíamos que se trataba de un intento de paz con Salvador. Se fijó la fecha para un viernes en la noche, cuando el tráfico de pacientes era menor. Asistimos unos cuantos empleados, Elvira y algunos familiares cercanos. Hicimos una pequeña oración. Lucía leyó el nombre de Salvador y reconoció las circunstancias de su muerte. Aunque no se mencionó la palabra negligencia de forma oficial, se habló de un error en la evaluación inicial y se prometió mejorar los protocolos. Fue un momento emotivo. Mientras sucedía todo esto, confieso que me temblaban las piernas. Temía que Salvador apareciera de una forma violenta, pero ocurrió algo distinto. Sentimos un viento suave recorrer el pasillo. Las lámparas parpadearon, pero no se apagaron por completo. Un par de enfermeras dijeron haber sentido una presencia que caminó entre la gente y que luego se esfumó, pero no hubo gritos, ni golpes, ni sucesos alarmantes. Parecía una especie de despedida silenciosa. La hermana de Salvador se arrodilló y rezó en voz baja, pidiendo que el alma de su hermano encontrara el descanso que no había tenido hasta entonces. Muchos lloraron. El doctor Herrera cerró la ceremonia con unas palabras sentidas. Yo me quedé de pie, observando la fotografía de Salvador que Elvira había traído. Pensé en cuánto dolor puede causar la negligencia. También pensé en todas las veces que, por prisa o cansancio, uno puede cometer pequeños errores que luego escalan a tragedias. Después de ese día, la actividad paranormal bajó de intensidad. No volvimos a ver la figura de Salvador en los pasillos. Los médicos ya no escuchaban aquellos pasos ocultos, ni sentían esa mirada. Aún así, muchos colegas decidieron cambiar de empleo o pedir cambio de hospital. La experiencia dejó huellas difíciles de borrar. La dirección implementó cambios en los protocolos de emergencias. Se mejoró la clasificación de pacientes y se pusieron más médicos en turnos críticos. También se establecieron sesiones de ayuda psicológica para el personal. Era un intento de enmendar errores pasados y evitar que se repitieran. Aún hoy, hay quienes dicen escuchar lamentos en ciertas noches. Creen que Salvador no se fue del todo, o que de algún modo su historia permanece impregnada en las paredes del hospital. Otros aseguran que esas voces son producto del miedo que cargamos. Lo cierto es que ya no se han reportado apariciones concretas. Parece que el espíritu de Salvador consiguió algún reposo. Con el tiempo, yo también me vi afectado. Tuve pesadillas durante varios meses. Soñaba que me encontraba con la mirada severa de Salvador y no podía pedirle perdón. Por las noches, cada vez que veía un pasillo en penumbras, me latía el corazón con fuerza. Me había prometido no volver a hablar de esto, pero pienso que es importante dejar testimonio. A veces, uno cree que los errores del sistema se olvidan, que las muertes se registran en un papel y no hay repercusiones. Pero la muerte de Salvador trajo consecuencias que fueron más allá de lo terrenal. Me di cuenta de que la negligencia médica no solo cobra vidas,
sino que puede atormentar a quienes quedan atrás, incluso en formas que uno no imagina. Mi nombre es Ventura. Durante mucho tiempo, fui enfermero en el hospital. Vi pasar cientos de pacientes, escuché las quejas de sus dolencias y sentí su angustia. Pero no fue sino hasta el caso de Salvador que comprendí lo frágil que puede ser la línea entre la vida y la muerte, y cuánto peso moral carga quien trabaja en estas instituciones. Participé activamente en la búsqueda de la familia de Salvador y estuve allí cuando intentamos darle paz a su espíritu. Ahora ya no formo parte del personal. Tomé la decisión de retirarme para cuidar mi salud mental, pero sigo visitando el hospital de vez en cuando. Hay algo que me une a esos pasillos. Los conozco demasiado bien. Cada vez que paso frente al área de emergencias, no puedo evitar recordar aquellos encuentros. A veces, me quedo parado unos segundos en el mismo corredor donde vi a Salvador por primera vez. Miro alrededor, esperando no volver a encontrar esa sombra. Pero si alguna noche lo vuelvo a ver, espero que sea tan solo una huella, una sombra que ya no lleve rabia en su mirada. Creo que nunca sabré con seguridad si su alma encontró completo descanso o si, en las largas horas de oscuridad, sigue rondando por ahí. Lo cierto es que su historia me acompañará siempre. Esto pasa cuando la responsabilidad y la empatía se pierden en un lugar donde la vida cuelga de un hilo. Quizá ese sea el legado que deja Salvador a quienes pisamos ese hospital. Un llamado a la conciencia, un aviso de que ningún error queda del todo enterrado y de que la justicia puede llegar aunque sea desde el otro lado. Todavía conservo la última imagen que Elvira me regaló, una foto de Salvador sonriendo en el malecón con el sol dorando el horizonte. Ella me dijo que así quería recordarlo, no como un espectro. Yo guardo esa foto, para no olvidar lo que aprendí. Me llama la atención pensar en lo que él sentía al recorrer aquellos pasillos en busca de alguien que escuchara su clamor. Tal vez lo hacía por rabia, tal vez por dolor, o tal vez por ambas cosas. Antes de cerrar esta historia, diré una última cosa. No temo a los muertos. Temo más a la indiferencia de los vivos. Esa indiferencia fue la que mató a Salvador, más que su enfermedad. Y eso es algo que no podemos permitir en este país o en cualquier otro lugar. Si mi relato sirve para que alguien, en medio de la rutina, recuerde que toda vida requiere atención y respeto, entonces valió la pena narrarlo. Soy Ventura, y esto que acabo de contar no es leyenda para mí, sino el recuerdo de una época que me marcó. Cada palabra que dije aquí es el eco de noches que nunca olvidaré. Quizás sea mi forma de rendirle homenaje a Salvador, el hombre que regresó desde la muerte para que nadie volviera a ignorar su dolor. No sé si él habrá encontrado la paz total, pero al menos su voz fue escuchada, y muchos de nosotros cambiamos a raíz de lo que vivimos. A veces, en el silencio de mi casa, percibo un leve murmullo y me pregunto si es el viento o un susurro de ultratumba. Me gusta pensar que Salvador, desde algún lugar, aprueba que su historia se cuente con honestidad para evitar que se repita.